del culto, de nuestra adoración. Vamos a adorar al Señor también con nuestras ofrendas. Forma parte de nuestra adoración. Pero cuando salgamos de aquí, no hay que dejar de adorar a Dios. Como dijo el Señor en esa conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa siempre, en todo lugar, no en este monte ni en el otro, no en el salón de culto, no solo con la iglesia, sino adoremos al Señor cada momento. Y hoy vamos a ver precisamente una actitud de Cristo, de adoración, de búsqueda, de siendo Dios en medio de este Getsemaní, el Getsemaní de Dios, el Getsemaní de Cristo. Y vamos a ver la Biblia, Marcos capítulo 14, del 32 al 42. Solo que sirva como anécdota, si habéis escuchado las predicaciones de Marcos, algunos habéis llegado en otra fecha a la iglesia, otros que estáis desde el comienzo, habéis podido escuchar mejor todas o habéis saltado alguna, os estáis haciendo expertos en el Evangelio de Marcos, porque curiosamente hoy, hace 2 años, comenzábamos la serie de Marcos, desde el comienzo. Hemos tenido parones, cuando ha habido Navidad, Semana Santa, hemos hecho parones, pero estamos viendo, esto es algo maravilloso y a mí por lo menos mi vida con el Señor me está ayudando mucho a estudiar profundamente el Evangelio de Jesús, los hechos de Jesús, contados por los evangelistas, las palabras de Jesús, aquellas enseñanzas de Jesús. Y es un manjar este Evangelio, este libro. Vamos a leer la Biblia en Marcos capítulo 14, del 32 al 44. Dice la palabra del Señor: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro y Jacobo y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: ¿todavía se estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para poder recibirla. Señor, quita toda distracción, que nuestra actitud sea una actitud de adoración, como la mujer que te ungió con ese perfume caro, que podamos apartar todo y podamos derramarnos en ti, desmayarnos en tus brazos, abrir los oídos de nuestra alma para que tu palabra entre, penetre y pueda ser un sello en nuestro corazón, como un tatuaje en nuestro brazo, Señor. Que podamos recordar aquellas enseñanzas que tú nos das. Señor, te quiero pedir también por mí, para que esta responsabilidad de ser predicador de tu palabra, que pueda, Señor, decir aquello que tú quieres que haga. No lo que yo quiera, sino tu voluntad, Señor. Para que tu palabra sea fielmente predicada y tu nombre sea fuertemente glorificado. Señor, gracias te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos leído este pasaje, el Getsemaní de Cristo. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto, vamos a ver la angustia de Cristo. No fue nada fácil para Cristo. El segundo, vamos a ver el mandato a los discípulos y cómo los discípulos responden, el abandono a Cristo. Y el tercer punto que vamos a ver, el aumento de los dolores de Cristo. Cómo esto aumenta los dolores de Cristo, de esta pasión.
Pues con esta serie aquí nos estamos acercando ya a la parte final, hermanos, a la parte final de la pasión de Cristo. Y es a partir de este momento es donde toda la pasión, toda la humillación, todo el abandono, toda la mochila de dolor que iba a sentir Cristo, a partir de este momento es cuando se hace más palpable. Se hace más latente. Comienza el círculo de humillaciones a Jesús que padeció. ¿Y por qué lo padeció? ¿Sabes por qué lo padeció? Para salvarnos a ti y a mí. Para que pudiéramos librarnos del poder de la muerte. Para que pudiéramos vencer a la muerte. Cristo también siente dolor, siente soledad, siente el abandono, siente la traición. Y en este aspecto me gusta ver esto, porque también vemos a Jesús más humano. Jesús plenamente Dios, plenamente hombre. Igual a nosotros, con los mismos dolores. Padeció hambre, sed, lloró, tristeza. Pero hay una diferencia, que iba a hacer su sacrificio perfecto. Que a diferencia de nosotros, Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía mancha. Era santo, era perfecto. Como plenamente Dios, plenamente hombre, pero sin pecado. Por otro lado, veremos también la parte pecadora de los discípulos. La parte negligente y desleal. Y permítame que te diga, a mí me ha pasado y me pasa, seguramente te verás identificado con ellos. Te verás más identificado con Jesús, con los discípulos que con Jesús en este caso. No, si a lo mejor me equivoco, te invito a que después de la predicación me des tu testimonio para ver cómo se hace. Pero seguramente te verás más identificado con los discípulos. Cristo pasó su Getsemaní. ¿Sabes para qué, hermanos? Para que nosotros no tuviéramos que pasar por el Calvario. Aunque, en cierta manera, no pasamos por el Calvario, porque Cristo pasó de Getsemaní al Calvario, de Getsemaní al Gólgota. Pero sí pasamos también por pequeños Getsemaníes. ¿Qué son los Getsemaníes? Por lo menos, ¿qué significa Getsemaní primeramente? Para que, además, es un nombre que va muy bien con la situación. Getsemaní es el nombre hebreo, o el arameo mejor dicho, que significa, como había muchos olivos, prensa o molino de aceite. Y lo que estaba viviendo Jesús en esa tribulación era como si su corazón estuviera siendo prensado. Y muchas veces nosotros podemos pasar por pequeños Getsemaníes donde sentimos que nuestro corazón es prensado en situaciones difíciles. Entonces también hay otra enseñanza. Este pasaje, si podemos cogerlo, es un pasaje difícil de predicar porque hay mucha enseñanza en él. Y si podemos ver también desde la dimensión de cómo nosotros debemos actuar en el Getsemaní, en nuestro Getsemaní particular. ¿Qué nos enseña el Getsemaní de Cristo? ¿Qué aprendemos de la actitud de Cristo en el Getsemaní? ¿Qué nos enseña también el pasaje, la actitud de los discípulos? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo afrontamos nosotros un Getsemaní particular? ¿Lo afrontamos como Cristo lo afrontó? ¿O lo afrontamos más bien como los discípulos? Para entender este pasaje y responder a estas preguntas que hago previamente, tenemos que ir al primer punto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué fue lo que Cristo experimenta en su Getsemaní? Obviamente una angustia. Y era el comienzo. Cristo sabía, imagínate tú, estando en esa situación, sabiendo que están traicionados, sabiendo que te van a abandonar, que Jesucristo un poquito antes ha dicho a sus discípulos, cuando Pedro decía, no, Señor, yo voy a morir por ti, se nos va mucho la fuerza por la boca, yo voy a morir por ti. Y Cristo dice, no, me vas a negar. Cuando Cristo sabía que todos sus discípulos se iban a dispersar cuando viniera el peligro. ¿Cómo te podrías sentir que iba a quedar solo? Que te ibas a quedar solo en el momento en el que, siendo traicionado, siendo abandonado, tus enemigos te van a atrapar, te van a juzgar, te van a torturar y te van a matar injustamente. Obviamente, el fin era un fin glorioso. Cristo sabía lo que iba a suceder en su vida, lo que iba a suceder en la cosmovisión del tiempo. Todo iba a cambiar, pero el precio que iba a pagar Cristo era un precio muy alto. Era un precio exageradamente alto, que solo lo podía mover a hacerlo una cosa: el amor a ti, el amor a mí, el amor a Dios Padre y la obediencia al pacto. Pero yo quiero que te pongas en ese lugar, en ese momento,
¿Cómo tú vas a reaccionar ante esto? Y lo que me gusta también de ver esto, y lo que me llama la atención, y lo que me rompe por dentro, lo que mueve mis entrañas, es que aquí vemos al Cristo más humano. A veces, Cristo sí, Cristo es Dios, es plenamente Dios, eso no se nos olvida. Pero a veces solo nos fijamos en la parte divina o de la deidad de Cristo. Entonces pasamos por alto el dolor que Él tuvo que pasar por tu amor. El dolor que tuvo que pasar para que tú fueras salvo. Hermano, a mí se me cae la cara de vergüenza cuando yo fallo a Cristo y pienso en esto. Me rompe por dentro. Cuando en las actitudes que yo tengo en un Getsemaní soy más como los discípulos de Jesús que como el mismo Jesús. Cuando entiendo que Él como un ser humano también queda plenamente. Pínchate con una aguja. A ver si duele, imagino. ¡Ay! Pínchate con una aguja. A ver si duele. Ahí no lo pincharon con una aguja. Ahí lo dieron con látigos que tenían puntas, como ganchos, como anzuelos de pesca, que le pegaban y le rasgaban a pedazos. A él, no le dijeron, te voy a pegar un disparo o te voy a cortar la cabeza y tu sufrimiento va a acabar. A él le pusieron una corona de espinas de humillación. A él le dieron una cruz, un madero, y lo cargó por esas cuestas de Jerusalén. No sé si habéis estado en Jerusalén o habéis visto imágenes de Jerusalén, pero Jerusalén tiene más cuestas que, como cuestas de aquí a Zafra, la cuesta está larga por cuestas como estas. Tiene más cuestas que Feria, aquí en un pueblo que se me cercano. Subiendo con ese madero. Y no solo eso, siendo pegado, humillado. A Cristo no le pincharon con una aguja. A Cristo lo clavaron en una cruz, con clavos así de gordo. ¿Y sabe por qué hizo esto? Porque te ama. Y Él estaba en este momento, en ese Getsemaní, en esa oscuridad de la noche, sabiendo que va a ser traicionado, sabiendo que va a ser humillado, sabiendo que va a ser abandonado por aquellos que Él ama. En los pies de la cruz solo quedaron 3 personas. Todos los demás desaparecieron. Cristo estaba afrontando ya el dolor de la pasión. Y esto me hace ver a mí, nos tiene que hacer ver que el sacrificio de Cristo, primeramente por lo que costó, no puede ser en vano. Era necesario, hermanos, que su sacrificio tendría que ser doloroso, con sangre derramada de un ser humano como era Él, plenamente hombre, plenamente Dios, para que fuera válido, para que fuera sustitutorio para aquellos humanos como nosotros, que éramos pecadores. Aquí iba destinado el castigo. Por eso este pasaje entrañable en este aspecto. Vemos a un Cristo milagrosos en otros pasajes, todopoderoso, omnisciente, pero en este caso vamos a ver al Cristo más humano. Esto evidencia el Calvario, y nunca mejor dicho la palabra, de ahí viene la expresión, el dolor que tuvo que pasar por su vida, por dar su vida por nosotros. Pero Jesús más humano nos enseña una valiosa lección. Él está en Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Os acordáis que estos 3 eran su círculo, su amistad más íntima? Y comenzó a afligirle y a angustiarse. Y dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí, velad. Yo me imagino el tono de sus palabras. Yo me imagino la congoja que él podía tener ante esto. Pero Jesús nos enseña algo en medio del dolor. ¿Qué nos enseña Jesús en medio de su dolor? Frente al dolor y a la angustia, la prioridad de la oración. Jesús estaba afligido. Adentrándose un poco, dice el versículo 35, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora.
Vemos su miedo, vemos su congoja, vemos algo humano, vemos un humano, pero sin pecado. Vemos que Él, teniendo presente el dolor y sufrimiento que se le venía, este sufrimiento tanto físico que venía, pero Él sentía ya el dolor en su corazón como una espada que atraviesa su corazón. Pero hermanos, algo grandioso en Jesús. Él no se deja llevar por las circunstancias. Él dice, a pesar de todo, yo oro a mi Padre. Y busca en la soledad de la noche, en la tiniebla en ese campo, busca la comunión con su Padre. Y esto debemos aprender, hermano, que incluso Jesús, siendo Dios, sabía que precisaba la comunión con el Padre y el Espíritu Santo, con el Dios Trino, para que el plan de Dios siguiera hacia adelante, para que se hiciera la voluntad perfecta de Dios, para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy alabando a Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros, sin ser sin ser Dios, mejor dicho, pensamos que somos autosuficientes y renegamos en nuestro Getsemaní particular de querer tener la comunión con Dios, la oración, y nos dejamos llevar por las circunstancias? Hacemos la nuestra y así nos va. Pero hermanos, la clave de la comunión y la devoción con Dios es que aunque vivamos nuestro Getsemaní, podamos hacerlo con dolor, pero gozo, haciendo la voluntad de Dios. Esto nos dirige, queriendo hacer la voluntad de Dios, esto nos dirige a la obediencia y a hacer completamente su voluntad sin regañadientes ni medias tintas. A veces me asombro lo presuntuoso que podemos llegar a ser el ser humano. Sin ser Dios, fíjate, Cristo siendo Dios, tuvo que buscar la comunión con el Padre. Nosotros, sin ser Dios, porque nos llamemos cristianos, ya pensamos que tenemos unos superpoderes o algo que nos va a hacer pasar la prueba en victoria. Pero hermano, no nos engañemos, no hay una victoria más allá de Cristo. Sin Cristo no podemos obedecer. Sin Cristo no podemos pasar por nuestro Getsemaní dando la gloria a Dios. Sin Cristo no podemos llegar a la vida eterna. Sin Cristo no podemos. Y para mí una de las enseñanzas más tremendas de este pasaje es lo que Cristo me enseña. Y este pasaje siempre me impactó desde niño. Cuando leía mi Biblia con 10 años, recuerdo, me impactó. Y reflexionaba ya y digo, Jesús siendo Dios, ¿por qué dice esto? No tiene una respuesta, pero ¿por qué dice esto? Yo no tenía una respuesta, no sabía por qué. Pero yo quería decir, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Esto que me está enseñando tú. La voluntad del Padre por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de nuestro dolor. Por encima de nuestra comodidad. Por encima de nuestro confort. Por encima de nuestra carnalidad. Fíjate lo que dice Jesús. Y no lo hizo una vez, lo dijo varias veces en su oración. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. En otras versiones dice, si es posible, aparta de mí esta copa. Sonaría esto, como algunas veces, yo declaro, yo decreto, yo profetizo. No. El mismo Jesús dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El sufrimiento, el dolor y el miedo, obviamente, humano, nos hace desear que se aparte ese dolor de nosotros. Nos hace desear no pasar por ese valle de lágrimas. Nos hace desear no pasar por ese valle de muerte, sombra de muerte. Nos hace desear no pasar por ese agua, por ese fuego. Pero la actitud de Jesús era maravillosa en este aspecto porque dice, Señor, y Él siendo Dios, podía, siendo igual que el Padre, en naturaleza, podía haber dicho, Señor, Padre, yo por ahí no voy a pasar ni de broma. Como algunos de nosotros nos revelaríamos, no. Llevo 30 años diciendo que voy a pasar por aquí, pero a la hora de la verdad nos da miedo. Jesús tenía miedo. Y podíamos haber dicho, hombre, no, o que me peguen un poco y ya está.
Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Jesucristo ya nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, en la oración modelo, sea tu voluntad siempre, que sea hecha tu voluntad. Pero ahora nos enseña a decir, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Aquí nos enseña cómo es una actitud de oración. A veces pasamos por nuestro Getsemaní, nuestro dolor, y decimos, Dios me ha abandonado, Dios no me ama. Jesús era amado por Dios, era Dios, y pasó por su Getsemaní. El enemigo utiliza nuestros Getsemaníes para ponernos en contra de Dios. Cuando nosotros queremos poner nuestra voluntad por encima de la de Dios, el enemigo triunfa y Dios desagrada a Dios esto. Cuando nosotros en nuestra actitud, en nuestro Getsemaní decimos, Señor, hágase tu voluntad por encima de todo. Como dijo también María, la madre de Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad, aunque me puedan perseguir, aunque me puedan matar. Jesús dice, como dijo su madre también, hágase tu palabra. No se rebeló contra Dios, no se rebeló contra el plan de Dios, porque sabe que todo plan de Dios tiene una victoria final gloriosa. Nuestra vida igual, nuestra vida aunque pasemos por Getsemaníes particulares, todos estos Getsemaníes nos llevan a una victoria real y gloriosa. Nuestros Getsemaníes nos sirven precisamente para nuestra santificación, para que en ese momento de la prueba podamos decir, Señor, no en mí, no a mí, Señor, a ti que sea hecha tu voluntad. Para que podamos someter nuestro propio ego, nuestra propia carnalidad a la voluntad de Dios. Para que sea su Espíritu Santo guiándonos en medio. Y cuando oremos en medio de una oración, a veces oramos egoístamente diciendo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro, yo quiero, y bueno, y ya lo peor es si decimos, yo declaro porque sí va a ser, porque yo profetizo. No. ¿Eres Dios acaso para hacer esto? Señor, como dijo Cristo, yo oro muchas veces así, Señor, tú sabes lo que mi corazón desea, pero que por encima de todo sea tu voluntad. Señor, mi pariente o mi hermano está enfermo. Tú sabes que mi corazón desea que sea sanado, pero por encima de todo que sea tu voluntad. No estás condenando a esta persona, al revés, la estás encomendando en las mejores manos, en la mano de Dios. Cristo iba a ser su cuerpo machacado, su vida cortada. Pero no quiere decir esto, que Dios haya abandonado el plan o que haya fracasado. Quiere decir que Dios iba a ser levantado para gloria, iba a vencer la muerte. Cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, no estamos diciendo, puede ser que su voluntad sea en ese momento, que pasemos dolor, que la enfermedad incluso nos pueda y nos corte de esta vida. Pero esa voluntad nos llevará al lugar perfecto. Lo que no es nuestra casa, nuestra morada no es esto. Es la vida eterna. Y el fin será glorioso. El fin de Dios siempre será glorioso. Por eso, hermanos, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios por encima de todo. Dios no te va a dar lo peor. Aunque a tu carne le desagrada, cosas de Dios que vienen, porque eso se trata, tiene que morir mi yo para que Él crezca. El Señor te va a llevar de victoria en victoria a la gran victoria. Amén. Aunque mi cuerpo sea quemado, aunque mi cabeza sea cortada, aunque el mundo se me caiga encima, que tu voluntad sea primero, Señor. Que sea tu voluntad por siempre. Recuerdo, y no me gusta contar testimonios personales, ¿no? Pero me siento muy identificado cuando Sandra estuvo a punto de partir con el Señor hace unos años. Y yo te digo, no sé, en ese momento Dios, el Espíritu Santo, a veces hablábamos, yo no sería capaz de esto, de decir tal cosa. No sería capaz de creer en estas cosas, pero créeme que el Espíritu Santo es el que obra. Y en ese momento cuando Sandra estaba siendo operada, prácticamente de una hemorragia interna, que la podía llevar con el Señor fácilmente. Estaba casi más para allá que para acá. Yo me acuerdo que estaba orando y en ese momento decía, Señor, tú sabes lo que yo quiero.
pero que se haga tu voluntad. Pero si te la llevas, me va a tener que dar mucha fuerza. Créeme que esa oración fue la oración que más cerca ha sentido el Señor. Porque uno se pone en los brazos del Señor. Y dices, hágase, Señor, tu voluntad. Obviamente, yo no quería que se fuera, pero sabía que lo que Dios tenía era mejor. Eso, hermano, esa actitud de oración, la que hace Cristo aquí, ese testimonio no lo cuento para mi jactancia, al revés, no sé si lo volvería a hacer, pero en ese momento se hizo y sentí la mayor de las paz. Si tu actitud en la oración, en el peligro, en la adversidad, es, Señor, tu voluntad primero, la paz que vas a experimentar es una paz que nunca has experimentado antes. La presencia de Dios que vas a experimentar es una presencia que no has experimentado antes. El consuelo que vas a experimentar es un consuelo que no has experimentado antes. Vas a poder sentir inclusamente el abrazo de Dios en tu alma, el consuelo, el amor de Dios, la gracia de Dios en ti. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es segura, la voluntad de Dios debe ser por encima de todo, hermano. Y no actuar como actuaron los discípulos. Vamos a este punto. Ahora vamos a ver un mandato de Jesús a los discípulos, un mandato que es para nosotros, en cierta manera también. ¿Cómo van a responder los discípulos? ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Cómo responderemos nosotros en ciertas circunstancias parecidas? ¿Cuál es el mandato? Velad y orad. En el Getsemaní, velad y orad. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Qué le dice Jesús? Mi alma está afligida, está al punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Y después dice, velad y orad. El Maestro que les ama, les ha enseñado cosas maravillosas. Aquel que nunca les ha dejado ni abandonado, le está pidiendo que oren con Él un poquito, que velen con Él un poquito en ese momento tan duro. ¿Y qué hacen los discípulos? La negligencia y el desprecio. Entonces vino Jesús y les halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No puedes velar ni por una hora? ¿No puedes velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos no pudieron estar orando un poco con el Señor. El Señor le había pedido una hora. El Señor nos pide un poco de nuestro tiempo. El Señor nos pide un poco de nuestro tiempo y nosotros nos vendemos por un plato de lentejas. El Señor nos pide un poco de nosotros en ese momento y no somos capaces de orar. El Señor nos pide que nos congreguemos el domingo para que adoremos al Señor y preferimos quedarnos en casa calentito. El Señor pide que le demos la gloria y no somos capaces de dárselo. Y esto nos hace ver, hermanos, que muchas veces en nuestro Getsemaní particular, cuando pasamos la prueba, cuando sabemos que estamos siendo probados, nuestra alma se aburre de orar. Mejor dicho, nuestra carne es la que toma el control. Se aburre de orar y preferimos, ¿sabes qué? Dormir. Preferimos dormir. Preferimos echarnos la manta sobre la cabeza como el avestruz y que pasen los días, que estaré mejor. Ese es el comienzo. No digo que la depresión no es una enfermedad, que hay enfermedades patológicas, pero eso es el comienzo muchas veces de la entrada a una depresión o de un enfriamiento espiritual. Cuando no somos capaces de afrontar este tema y decir, Señor, aquí tú primero, tu voluntad. Y nos aburrimos orar. ¿Cuánto oras? No me tienes que responder. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar al Señor en tu día a día? ¿Cuántos días? ¿Cómo está tu intimidad con Dios, tu devoción con Dios? Que hace poco hablábamos de esto. No te quejes. Si llega un Getsemaní y tu actitud es igual o peor que la de los discípulos, si no tienes una actitud, un hábito de oración. Porque la oración es la que nos conduce a hacer la voluntad de Dios y hacerlo a pesar de todo. Cristo, siendo Dios, necesitó de la oración para cumplir su misión. Nosotros no vamos a necesitar la oración. Me duele ver las reuniones de oración vacías.
Hay veces que no se puede, por cuestiones de trabajo, cuestiones de fuerza mayor. Pero me duele saber que podemos estar orando toda la iglesia y minusvaloramos la oración, la reunión de oración. Todos los miércoles nos reunimos a las 8:30 en la casa pastoral o vía Zoom. Damos facilidades para que podamos estar reunidos todos orando al Señor. Y aquello que experimentamos esa oración es un oasis en medio de la semana. Pero esa oración del miércoles no debe ser solo nuestra práctica de oración. Nuestra práctica de oración debe ser cada día, nuestra mañana, nuestra tarde, nuestra noche. Porque, hermanos, os voy a decir un secreto. Permitidme, secreto entre comillas. El Getsemaní no es una prueba, no es un momento. En nuestra vida es un Getsemaní. Estamos en el Getsemaní, en este momento. La vida, esta vida es el Getsemaní, donde el Señor nos prepara momentos maravillosos para que podamos estar a solas con Él, orar. ¿Y qué preferimos hacer? Los discípulos, nos encanta dormir. Y no hablo de dormir solo de cerrar nuestros ojos físicamente, sino de dormir espiritualmente. Nos encanta dejarnos llevar por lo de este mundo. Y en el Getsemaní de esta vida no doblamos rodillas ante Dios. Nos decimos, Señor, tu voluntad primero. El Getsemaní no es la prueba, el Getsemaní es la vida, que es toda una prueba. Y el Señor nos dice, velad y orad. ¿Cuántas veces hemos abandonado al Señor en favor de nuestra comodidad en el Getsemaní, en esta vida? ¿Cuántas veces nos hace aburrido orar? Hermano, yo voy a ser sincero, a mí me cuesta orar también. Porque orar es someter nuestra carne. Pero es necesario. Y orar, el Señor es tremendo cuando apartamos un lugar, cerramos nuestros ojos y oramos. Y sobre todo en una oración, como el Señor nos enseñó a orar. Hágase, Señor, tu voluntad en todo. La oración no sirve para cambiar los planes de Dios. La oración sirve para alinearnos a esos planes, para someternos a esos planes, para encontrar la paz en esos planes de Dios. Hermanos, no somos muy distintos a los discípulos. Yo veía a los discípulos y me veía tan identificado, mirando que esta vida es mi Getsemaní. ¿Y cuántas veces duermo? ¿Cuántas veces dormimos? No somos muy distintos a los discípulos. No somos capaces de orar y nos dejamos llevar por la comodidad. No voy a reunirme el miércoles de la oración porque estoy a gustito en mi casa. Nos apagamos. Hacemos de todo lo que haga falta menos orar. Escuchamos una predicación y pensamos que eso ya va a servir como oración. No sirve como oración. Venimos al culto y pensamos que esto va a alimentar nuestra vida espiritual. No te va a alimentar. Si no tiene una actitud de oración. Si no tiene un deseo de orar. Esto es como, lo he dicho varias veces, quien me conoce hace 6 meses pesaba 20 kilos más. Y era muy difícil ponerse a hacer deporte. Pero cuando se empieza poco a poco, es un hábito. Y el cuerpo lo pide. La oración es lo mismo. Cuesta ponerse a orar, lo entiendo. Pero es un hábito. Que empiezas poco a poco. Orando poco a poco. Y va a llegar el momento que tu cuerpo, tu alma, más que tu cuerpo, tu alma, te pide la oración. Necesitas orar. Necesitas consultar a Dios. Y esto va a ser un ejercicio maravilloso que te va a llevar también en medio de las decisiones, cuando tengas que tomar una decisión importante, ¿qué hago? Orar al Señor. Obviamente, yo estoy como pastor también para guiar, para intentar guiarte en medio de la palabra. Pero la intimidad con Dios, nadie te la puede dar si no eres tú con Dios. Si no es tu tiempo con Dios en el Getsemaní. Por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque la cabra tira para el monte. Nuestro espíritu, nuestra alma quiere hacer la voluntad de Dios, cierta vez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nuestra carne es débil. Y necesitamos de la oración para someter nuestra carne al Espíritu de Dios.
y poder responder como Jesús: hágase tu voluntad. Y hermanos, la hora llega, la hora llegó, y la actitud de los discípulos fue dolorosa para ellos. La actitud de Jesús, también, lo que supuso la actitud de los discípulos para Jesús fue mucho más doloroso, que acrecentó su pasión. Vino pues la tercera vez y dijo: todavía estáis durmiendo y descansando, basta ya, ya llegó la hora, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vámonos de aquí, mirad, está cerca el que me entrega. Ellos seguían durmiendo, en vez de orar. El tiempo se había acabado. Esto fue doloroso para Cristo, pero esto también fue doloroso para los discípulos. Si los discípulos hubieran orado, quizás les hubiera dado paz, sabiduría, para afrontar la pasión de Jesús de otra manera, más acorde a lo que los discípulos de Cristo se esperaba. Quizás si Pedro hubiera orado con Jesús, no hubiera negado a Jesús, ni hubiera cortado la oreja al mayordomo que venía, el sumo sacerdote. Por otro lado, este pasaje es importante, hermanos, porque nos vemos reflejados nosotros en este pasaje. Pues no eran unos discípulos cualquiera, hermano. Era el núcleo duro de Jesús, para que me entendáis. Los tres de intimidad y los tres íntimos de Jesús no fueron capaces de obedecer, de acompañar, de velar, de orar con Jesús. Hermano, es imposible que tú termines el culto y me digas que tú eres como Jesús y no como los discípulos. Creo que es imposible, si no has tenido una vida de oración y comunión con Dios. Yo por lo menos, si es capaz, termina el culto, por favor, habla conmigo y dime cómo lo haces. Y abro mi corazón y lo digo. Porque fallamos al Señor. No somos capaces de orar. Por otro lado, ese pasaje es importante porque nos denuncia nuestra actitud. Denuncia nuestra falta de oración. Denuncia nuestra falta de consideración y de prioridad hacia aquel que entregó su vida, pasando por dolores insufribles por nosotros. Pedro, ¿qué le había dicho un rato antes? Oh, yo voy a dar la vida por ti, aunque haga falta. Yo voy a morir contigo, Señor, aunque los demás te abandonen. Por la boca muere el pez. A nosotros se nos llena la boca de decir somos cristianos. Pero ciertamente nos arrodillamos ante Jesús en nuestro Getsemaní, velamos con Él y lo ponemos en primer lugar, o preferimos cualquier otra cosa antes de adorarlo, antes de seguirlo, antes de confesar que Él es nuestro Señor. Y así somos nosotros muchas veces, hermanos. Así somos. Se nos llena la boca de decir esto. Ciertamente han cambiado mucho las cosas de ese momento de Cristo con ahora. Ciertamente han cambiado y hoy Cristo está en su trono triunfante, pero siente igualmente el desagrado de Dios, su desagrado cuando nosotros actuamos igual o peor que los discípulos. Cuando le fallamos, cuando le damos la vuelta, cuando queremos primero otra cosa antes que estar con Él, que es lo que nuestro alma como cristiano debe desear. Hermano, pasa el tiempo y llega la hora. El Getsemaní acabó. Tu vida acaba. Tu vida va a acabar. El Getsemaní se acaba. Que no nos pille la hora durmiendo espiritualmente, sin velar, sin orar, sin la comunión con Dios. Por otro lado, nos hace ver con mayor dimensión el dolor que tuvo que soportar Cristo en el Getsemaní, y esto aumenta los dolores suyos. No solo fue un dolor físico, es un dolor del corazón. A veces miramos la pasión de Cristo, la película, o miramos los textos, y vemos solo el dolor físico. Pero Jesús no solo pasó el dolor físico en el Gólgota, también pasó su Getsemaní particular, el dolor del alma, el dolor del corazón, que muchas veces el dolor del corazón es más doloroso que el dolor físico. Cristo también pasó por esto. Traicionado por el traidor Judas, engañado por Pedro, negado por Pedro, abandonado por sus discípulos más cercanos, experimentando la soledad en un momento tan vital. La soledad del Señor nos enseña que Cristo, primeramente su pasión, se vio abandonado por los suyos, se vio traicionado por los suyos. Esto lo soportó, ¿sabes por qué? Para que tú puedas ya no sentirte solo, para que tú puedas sentir la presencia de Dios y no sentir la soledad que Él sintió. Cristo experimentó esta soledad en el Getsemaní para que tú nunca digas estoy solo. Cristo está contigo por medio de su Espíritu Santo. Pero para que también
por medio de su Espíritu Santo, obres como Cristo en medio de tu Getsemaní y diga, tu voluntad primero, Señor. Otro desprecio Él sufrió, un desprecio más que todos aquellos que le tocaría sufrir. Un dolor más dentro de su pesada carga de sufrimiento, por amor a ti, por amor a mí. A veces pensamos que la carga que lleva Cristo es solo la cruz del madero. El madero era un símbolo de la carga real que llevaba en su cuerpo. La carga de tus pecados, las cargas de mis pecados, las cargas del abandono, del sufrimiento, de la traición, la carga de que siendo el Hijo de Dios tuvo que soportar todos los dolores que ibas a soportar tú y yo para que tuviéramos vida eterna y no tuviéramos que pasar por ello. Fuéramos liberados. Hermanos, este pasaje le vemos sufrir, pero lo hacía en oración. Este pasaje lo vemos ser abandonado, pero Él nunca abandonó la oración ni el plan de Dios, ni la voluntad de Dios. Porque sabía que su victoria estaba cerca. El final del poder de la muerte y el pecado estaba cerca. La serpiente iba a ser pisoteada, aunque a Él le iban a herir, el carcañar. La liberación de su pueblo, tú y yo, estaba cerca. El plan que cambiaría la historia de la humanidad y la historia particular de muchos de los que estamos aquí estaba a punto de consumarse. Esto le movió el amor y esto le movió ir a sufrir por ti y por mí. Hermanos, si sabe otra cosa más, entendiendo su dolor, entendemos su amor. Porque si solo nos quedamos con lo superficial de su dolor, que ya es doloroso, y no nos fijamos en Él, que sin merecerlo soportó todo esto, entendemos su dolor. Entendido su dolor, entendemos su amor. No fue nada agradable para Él, no fue fácil para Él. Lo vemos en la oración que hace al Padre, lo vemos en las conversaciones, cuando dice, estoy afligido hasta la muerte, Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cristo estaba experimentando su Getsemaní. Cristo estaba experimentando esto, que era realmente el aperitivo, la antesala al Calvario, al Gólgota. Estaba haciendo honor al nombre del Getsemaní. Cristo estaba siendo prensado en su corazón, su molino, como una aceituna se tratara para soltar ese aceite de su unción, ese néctar precioso que sería expulsado, sería aplastado para que su sangre saliera y pudiera limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Pues entendiendo su dolor, entendemos su amor, ese amor que se manifiesta, el amor puro y genuino, amor que salva, amor que liberta, amor que da vida, amor que acompaña, amor que te lleva a la gloria. Este dolor de Cristo lo ofreció, lo llevó y ofreció su vida para tu salvación. Porque Él quiere que tú pases directamente a la eternidad sin pasar por el Gólgota. Sin este dolor, hermano, sin esta entrega de Cristo, no pudiera ser posible el hecho de nuestra salvación. No pudiera ser posible que nosotros aquí estuviéramos reunidos como una antesala a lo que será la gloria de Dios. Gente de todo pueblo, lengua, raza, nación, de toda edad, de gustos personales, que no tendríamos nada en común, si no fuera por algo más valioso y profundo y eterno que tenemos en común, el propio Cristo que muere por nosotros. Hermanos, como hemos leído en Hechos de los Apóstoles 4, del 11 al 12, dice, este Jesús, la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular y en que ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podemos ser salvos. No hay otro. Y cuando Cristo, entendemos esto, Cristo llenará todo nuestra vida. Y cuando llena todo nuestra vida, no hace falta nada más. No hace falta ver a María como una corredentora, porque no lo es. No hace falta ver a santos como salvadores, intercesores, porque no lo son. No hace falta ver al hombre como necesario para nuestra salvación, porque no lo es. El único que puede salvarte, el único que puede salvarnos, era aquel que sufrió este dolor, es aquel que llevó la cruz, aquel que muere en la cruz y lo hace por amor a ti, por amor a mí. Fuera de Cristo no hay salvación. Y quizás está aquí ante la oportunidad de tu vida en la eternidad. Quizás estás aquí en este momento escuchando este evangelio sabiendo que Dios puede demandar tu alma este mismo día. Quizás estoy yo ante mi último sermón y estoy diciendo esto, confiando de que el Señor nos espera al otro lado. Él ha hecho morada para nosotros. Fuera de Cristo no hay salvación. Porque nadie pudo soportar lo que Cristo soportó. Porque nadie lo hizo. Y nadie podía morir por ti, solo Cristo. Pero yendo a nuestro Getsemaní, hermanos, hay dos actitudes. Una, la de los discípulos, que han podido ser
que ha podido ser la tuya hasta este momento. Sí, yo digo, es la mía, yo levanto la mano. Y la segunda actitud, la de Cristo, la que puede ser tu actitud a partir de este momento. Hay un cambio. Si esta lectura te ha confrontado, si has entendido por medio del sufrimiento de Cristo su propio amor hacia ti, estoy seguro que pedirás a Dios las fuerzas para a partir de ahora, tu vida en el Getsemaní sea siempre, Señor, tu voluntad primero. Para cuando pases por montes como el Getsemaní o pases por montes como el Oreb, glorioso por la transfiguración, puedas decir, Señor, en lo bueno y en lo malo, tu voluntad es primero. Esta es una gran enseñanza, hermanos. Mientras que los discípulos no pudieron someter o obedecer a la palabra de Cristo, velad y orad, Cristo, siendo Dios, se sometía a los decretos del Padre, orando y velando, para que también nosotros podamos someternos ahora por medio de su Espíritu Santo. El dolor de Cristo, Él, su entrega, pasaron por el Getsemaní hasta el Gólgota, para que tú ahora pases por un Getsemaní directamente a la gloria, sin pasar por el Gólgota. Acuérdate de Cristo, hermano, cuando en este Getsemaní pase por dolor. Mira a Él y sobre todo que tu deseo sea siempre tu voluntad primero, Señor. Tu voluntad primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Que Dios bendiga su palabra. Amén.